Muy buenas tardes, amigos. El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR, le da la bienvenida a este foro virtual titulado El impacto del COVID-19 en los pacientes trasplantados. Les habla el doctor César Zorrilla, doctor en medicina y actualmente pasante nacional en el Instituto de Trasplantes. Este live tiene el objetivo de poder ampliar el conocimiento de nuestros seguidores con el propósito también de orientar y llevar informaciones de actualidad de lo que se vive hoy en día ante la pandemia. En esta oportunidad queremos darle primeramente la bienvenida a la doctora Ana Carolina de la Cruz, nefróloga y coordinadora clínica de trasplante del Hospital General Plaza de la Salud. Luego queremos también darle la bienvenida al doctor Kenzo Yamamoto, médico intensivista y coordinador de trasplante de la región 8 del Hospital Regional Morillo King en La Vega. Y por último, el señor Julio César Félix, trasplantado renal, que padeció del COVID-19 y en el día de hoy estará dándonos su testimonio. Ampliando un poco sobre la infección del COVID-19 y el área de donación y trasplantes, la pandemia del SARS-CoV-2 ha planteado importantes retos en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos. Por un lado, los relativos a la seguridad tanto de los donantes como los receptores, como el personal sanitario dedicado a esta terapéutica, que participan también en esta actividad, y luego también con respecto a la infección del COVID-19, ya que exige aplicar principios de máxima precaución para no infectar a estos pacientes que lleven a cabo este procedimiento. Los pacientes trasplantados de por sí comprenden ya una población de alto riesgo debido a sus comorbilidades persistentes y a su vez también por la terapia inmunosupresora a la que están admitidos para poder no rechazar un órgano. El mayor problema que ha generado la pandemia también ha sido en el ámbito de la alta saturación en el sistema sanitario y de las unidades de cuidados intensivos y las faltas de áreas libres de COVID en los hospitales para poder garantizar la seguridad de los pacientes una vez sean trasplantados. En este contexto, desarrollar la actividad de donación y trasplante de órganos ha sido extremadamente compleja, además de que existe escasa información sobre los factores pronósticos y el curso evolutivo del COVID-19 en los pacientes trasplantados. Ya leyendo un poco el informe que nos ha dado la Organización Nacional de Trasplantes en España, han reportado 623 casos de COVID-19 en pacientes trasplantados de órganos, lo cual lo podemos dividir entre 135 pacientes renales, 106 hepáticos, 41 cardíacos, 43 pulmonares, 6 pancreáticos, 1 intestinal y 91 de receptores de células hematopoyéticas. El INCOR, a su vez, está llevando a cabo una recolección de datos pertinentes a la afectación de la pandemia en los pacientes trasplantados en nuestro país. El análisis preliminar que tenemos nos muestra una cantidad de pacientes 25 como el número total, de los cuales 8 de esos 25 lamentablemente han fallecido. Cabe destacar que este número solamente corresponde a pacientes trasplantados de riñón. En los pacientes trasplantados de hígado, ahora mismo no tenemos ninguna información sobre el mismo. Ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Ana Carolina de la Cruz y primeramente preguntarle, doctora, ¿cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a los centros de trasplante en materia de donación y trasplante de órganos? Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Es importante decir que la pandemia ha tenido un impacto negativo a nivel de toda el área de salud, pero sobre todo para los pacientes trasplantados y los pacientes que están en espera de recibir un riñón, los que están en lista de espera, pues ha tenido un impacto muy negativo. Hemos bajado la cantidad de pacientes por año. El año pasado tuvimos 53 pacientes trasplantados, en su mayoría de cadáver. Este año solamente llevamos 9 trasplantados en el hospital y han sido de donación de vivo. O sea, de cadáver no hemos tenido porque, como bien dijiste al inicio, con la introducción de este live, es una realidad que las unidades de cuidados intensivos están saturadas. Y para nosotros obtener un buen donante en buenas condiciones óptimas, ahora mismo el espacio de salud está volcado a todo lo que es COVID. Entonces sí ha tenido un impacto negativo y ha disminuido la tasa
de trasplante de manera muy significativa. Esto es penoso porque los pacientes están esperando un trasplante y están esperando salir de diálisis. Así que realmente es una situación difícil que solamente no nos afecta a nosotros, es a nivel mundial. O sea, la tasa de trasplante ha caído significativamente a nivel mundial. Y ahora todos los ánimos se ubican a resolver la situación actual del COVID y a tratar de mejorar o salvar las vidas de afectados por COVID. Nosotros, tratando de reinventarnos, siempre buscamos una opción, y como quedaban pacientes preparados de lista de trasplante de vivo antes de la pandemia, quedaban 3 pacientes listos, buscamos un circuito cerrado para poder hacer estos trasplantes con éxito y sin dificultad, haciendo las medidas necesarias de medición de pruebas de PCR antes del procedimiento del trasplante, y además de eso, siendo pacientes con inmunosupresión estándar, donde no vamos a inmunosuprimir demasiado y el riesgo para contaminación de COVID es mucho menor en los pacientes, en este tipo de pacientes, que no son segundo trasplante ni nada, sino primer trasplante. Y con mucha seguridad, y sobre todo también con mucha seguridad de nuestro personal, pudimos hacer 3 trasplantes en este mes pasado y uno reciente el día 3 de este mes. Pudimos hacer dos trasplantes pediátricos de donación de vivo, y pudimos hacer un trasplante de vivo de donación de una hermana a un paciente, al receptor, una hermana, donándole. Pudimos tener estos 3 casos sin ninguna dificultad. Están muy bien, están en casa y pudimos cumplir con esto. Por ahora, los trasplantes de cadavéricos estamos en proceso. Por la pandemia estamos detenidos realmente. Esta es la situación con relación a trasplante. De acuerdo a lo que usted nos está explicando, doctora. Ahora, la pregunta importante es, ¿corren los pacientes trasplantados más riesgo que la población en general de contraer el virus del COVID-19? Claro que sí. Recuerden que es una población de mucho riesgo porque lo mismo que lo lleva a padecer la enfermedad renal, que entre estas enfermedades crónicas está la diabetes, la hipertensión y en algunos casos la obesidad. Estos 3 factores unidos a un paciente trasplantado que pasa de 60 años lo hace de mucho riesgo para padecer el COVID y además de eso tener una evolución tórpida. Hemos visto, con relación a las estadísticas internacionales y también las nuestras, estamos llevando un registro de todos los pacientes que han sido afectados por el COVID. Hemos tenido hasta ahora en nuestro centro del Hospital General Plaza de la Salud 16 pacientes confirmados con PCR positiva para COVID. Algunos han tenido una evolución favorable, buena, y otros no han tenido una mejor evolución, sino que han tenido fallecimientos. El tipo de paciente que ha tenido una morbilidad y una mortalidad agresiva ha sido el tipo de paciente que pasa de 60 años, obeso, diabético, hipertenso y sobreañadido trasplantado con uso de medicamentos inmunosupresores. Es importante decir que el tiempo en la presentación de la sintomatología y el avisar a su médico de cabecera o ir a un centro de salud a pedir ayuda es muy determinante. Cuando el paciente se queda tranquilo en casa y no avisa y sigue continuando la medicación igual y no tiene un soporte médico de alguien que sepa, especializado, el paciente tiene una evolución rápida, negativa y al final fallecimiento. Entonces, decimos que es importante, si usted presenta algún síntoma de COVID, que muchas veces en los pacientes trasplantados es diferente por la misma característica de lo trasplantado. Como usan inmunosupresores, tienen la defensa ya regularizada, una defensa más baja, y esto lo hace más susceptible. En cuanto a esa pregunta, En cuanto a esa pregunta, doctora, quisiera preguntarle, ya que habla un poquito de la sintomatología típica que presentan estos pacientes por su inmunosupresión. ¿Pudiera desglosarnos un poco qué síntoma ha visto predominar en esos pacientes que ustedes han atendido allá en el Hospital General Plaza de la Salud? Una pregunta muy importante, porque nuestros pacientes inmunocomprometidos no van a tener el cuadro florido que se espera de una persona con COVID. Ustedes saben, porque ya en todos los medios está dicho, los signos
típicos o síntomas típicos en nuestros pacientes van a ser de una manera soslayada. Por ejemplo, nuestros pacientes presentan con frecuencia alteraciones gastrointestinales. Muchas veces inician solamente con fiebre de 1 o 2 días y evacuaciones diarreicas. Y esto, por sí solo, nadie va a pensar, bueno, tengo COVID. Entonces, hay que avisar. Si usted presenta algún síntoma de fiebre, evacuaciones diarreicas, dolor abdominal, cansancio, que es un síntoma muy es dicho por los pacientes, me siento cansado, agotado, que no tengo las mismas fuerzas, decaído, fiebre. Muchas veces nuestros pacientes no presentan fiebre y presentan estos 3 síntomas: cansancio, dolor abdominal, evacuaciones diarreicas, vómitos. Esta irregularidad donde usted no se sienta bien, pues debe avisar a su médico de cabecera, debe asistir a un centro de salud, porque sí, algo importante es que el tiempo en que, desde que se inician los síntomas hasta tener el tratamiento o la atención médica, es determinante para salir en buena condición después de padecer el COVID. Y es lo que le decimos a los trasplantados: si presenta algún síntoma, avísenos para poderlos ayudar a tiempo. Pero Claro. casi siempre este es los síntomas más frecuentes: evacuaciones diarreicas, dolor de cabeza, cansancio, fiebre, dolor de garganta, esa sensación de me va a dar un proceso gripal, ese malestar general, que ellos lo describen así. Pero a cualquier síntoma de esto, favor de avisar. Lo más importante es avisar a tiempo para poder darle tratamiento y el soporte vital a tiempo. En cuanto usted se refería a la inmunosupresión, para el tratamiento de estos pacientes que están afectados por COVID, ¿cómo se maneja la inmunosupresión en este caso? ¿Se bajaría la inmunosupresión? ¿Se suspende? ¿Qué usted pudiera decirnos al respecto? Bueno, con relación a la inmunosupresión, hacemos una modificación de la inmunosupresión, porque muchos de los medicamentos de uso, vamos a decir, de uso compasivo, que todavía no están descritos y que hay muchas dudas, que si la hidroxicloroquina, que si la ivermectina, o sea, todos los medicamentos que hay de soporte para el COVID, que es, hay que decir, es una enfermedad nueva, sin muchas, hoy se dice una información del COVID, mañana o en 3, 4 días escuchamos otra información muy diferente a la primera, y entonces es muy cambiante, porque estamos conociendo una enfermedad nueva. Pero sí, las regulaciones y los protocolos internacionales recomiendan disminuir la dosis del micofenolato y de los anticalcinurínicos, como es el caso del Neural o la ciclosporina o del tacrolimus. Hacemos una modificación de la inmunosupresión. Y en pacientes que están graves, que están en cuidados intensivos y en ventilación mecánica, ponderamos la vida del paciente y en segundo plano la efectividad o la funcionabilidad del riñón. Eso es así. Y si tenemos que retirar la inmunosupresión para que el paciente pueda mejorarse y salir con vida, es lo que hacemos. Sí es algo importante que este virus tiene un efecto directo sobre el riñón. Produce daño renal agudo, que esto es típico por la cascada de citoquinas, afección como es insuficiencia renal aguda, disminución de la diuresis, elevación de la creatinina. Y como sabemos, es un paciente trasplantado, pues no está exento de que padezca esto mismo. Y muchas veces en pacientes graves necesitamos hasta dar terapia dialítica, sea de tipo Prismaflex para el paciente inestable o terapia dialítica en hemodiálisis. Y también muchas veces los pacientes pueden tener una evolución con pérdida del injerto renal. Pero es mejor estar vivo y volverse a trasplantar. Así que por favor, el tiempo en el aviso al médico con los síntomas, aunque sean leves de COVID, o si ha estado en contacto con alguien en su casa o en su área de trabajo o cercano a usted que ha tenido COVID, por favor avisar a tiempo, porque el tiempo es determinante en la evolución buena del paciente con COVID trasplantado. En otro tenor, doctora, y gracias por la explicación, pudiera informarnos si, y es algo que nos preguntan mucho a diario, si un paciente que haya padecido o ha sido afectado por el COVID anteriormente, ¿puede donar un órgano en un futuro? Bueno, hasta ahora lo que se sabe es que el paciente que ha tenido infección por COVID va a tener esto en su organismo latente siempre. La posibilidad de trasplantar un órgano de un donante que haya tenido COVID al pasar al receptor nuevo y someterse a la inmunosupresión podría, si lo vemos en el punto de vista de otros virus,
activar la enfermedad y ser catastrófico para el receptor. O sea que una de las características para la donación es que el donante, el potencial donante, pues no haya tenido la enfermedad de COVID. Por último, doctora, ya que usted trabaja en uno de los centros donde hay mayor cantidad de pacientes trasplantados ahora mismo, ¿cuántos pacientes han sido afectados en su unidad con el COVID? ¿Y cómo han podido ustedes sobrepasar esta situación tan difícil? Bueno, desde que se inició la pandemia, lo primero, la comunicación es muy importante. Uno agradece que están las redes sociales, que está el WhatsApp, que están los teléfonos, que hay muchas vías de cómo comunicarse. Gracias a Dios, en esto del distanciamiento y eso. Pero desde el inicio de la pandemia nos mantuvimos en contacto, muchas consultas por telemedicina, y los pacientes decían, tengo esto, tengo tal cosa, tengo este síntoma, tengo fiebre, malestar general y un familiar tiene COVID. Bueno, vamos a hacerte la prueba y vamos a darte tratamiento, o ve a un centro más cercano, o ven a nuestro centro, pacientes que son del interior. Y hemos tenido buena comunicación. Hasta ahora nosotros estamos llevando un registro, estamos también solicitando que si hay alguien de nuestros pacientes, que en total ya tenemos 352 pacientes trasplantados, o sea, tenemos un grupo grande de pacientes trasplantados. Si alguien ha padecido o ha tenido la enfermedad de COVID, favor comunicarnos porque estamos llevando el registro. Sabes que cuando hacemos registro, tenemos las herramientas de ver dónde están las deficiencias para poder resolver los problemas. Hasta ahora hemos tenido 16 pacientes trasplantados que han padecido la enfermedad de COVID con PCR, con todo lo que conlleva la evaluación y el diagnóstico para COVID. Y de estos pacientes hemos tenido 6 fallecimientos. Específicamente las edades de los pacientes fallecidos oscilan entre 60 y 67 años, con las características que hemos dicho anteriormente: obesidad, diabetes, hipertensión y trasplantado. Algo importante, que estos pacientes han llegado un poco tarde. Estos pacientes fallecidos han llegado un poco tarde a la atención médica, 5 o 6 días después de iniciado el cuadro. O sea, la gente también tiene un poco de miedo de decir, creo que tengo COVID. Esto es cultural. Cuidado, no digas esto. Tenemos que ser sinceros para podernos dejar ayudar. Entonces, es importante decir, yo creo que tengo esto. O sea, no está de más llamar, preguntar, ir a visitar al médico. Nosotros inicialmente, te dije que teníamos las consultas por telemedicina. Luego, como vimos que la pandemia continuaba y que ya teníamos que dar seguimiento a los pacientes, pues abrimos una consulta de una manera más selectiva, con pocos pacientes y con distanciamiento. Y hasta ahora los demás pacientes que han presentado COVID son personas, pacientes más jóvenes, 30, 35 años, 25 años. Algunos hemos dado tratamiento de manera inicial, se dio tratamiento a 2 pacientes en casa y tuvieron un manejo bueno y una evolución clínica buena. Pero sí que la edad es un factor determinante para la evolución correcta de esta enfermedad. Los pacientes jóvenes van bien, se sienten decaídos, se les empieza el tratamiento, pero van mejor. Los pacientes de más de 60 años con estas comorbilidades no van bien. Y si llegan tarde a recibir la ayuda médica, pues no van a tener una evolución correcta. Muchísimas gracias por toda la información que usted nos ha brindado, especialmente por ser una doctora que está manejando ese tipo de pacientes a diario. Ahora vamos a invitar al doctor Kenzo Yamamoto, que es médico intensivista y también coordinador no manejan bien lo que es los términos en cuanto a aislamiento, cuarentena, distanciamiento social. ¿Pudiera más o menos explicar un poquito en qué consiste cada uno de estos términos? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos tratando de dar esclarecimiento acerca de lo que es esta nueva afección que a nosotros como internistas, intensivistas nos está afectando, y no solamente a nosotros, sino también
a todo lo que es la generalidad de los médicos. Doctor Yamamoto, hay algo que preguntan mucho en cuanto a la inmunidad en este tipo de pacientes. ¿Tienen los pacientes una inmunidad total o parcial cuando una persona es recuperada del COVID? Bueno, de la enfermedad no se sabe tanto todavía y no podríamos afirmar ni una ni la otra, pero definitivamente se ha visto que la respuesta que tienen los pacientes y el curso que tienen los pacientes en cuanto al desarrollo de lo que es la producción de los anticuerpos, en este caso los anticuerpos que quedan, que son las inmunoglobulinas G, vemos que al día 28 es el pico máximo y se ha visto que en algunos pacientes se desaparecen a un lapso de, qué sé yo, del primer mes, del segundo mes, y después de esto hemos visto que hay algunos que dudan de que el paciente podría tener una inmunidad. Podría quedar una memoria a nivel de la inmunidad celular, pero como tenemos poco tiempo con la enfermedad y hay pocos estudios y poca evidencia, nosotros no podríamos decir que el paciente tiene una inmunidad total o una inmunidad parcial. Pero sí, definitivamente, cuando vemos que hay evidencia de inmunoglobulina G, que son los anticuerpos que van a quedar después que pasa la fase activa de la enfermedad, sí podríamos entender que el paciente, por lo menos allí, va a tener una inmunidad que podría ser, no diríamos total, pero sí podría ser evidente, que sería la palabra. Doctor, usted que maneja muchos casos ya más graves que entran a unidades de cuidado intensivo, ¿pudiera explicarme un poco cuáles las características o la epidemiología de estos pacientes cuando entran a estas unidades? Bueno, generalmente el COVID, nosotros tenemos que entender que los pacientes que van a llegar a la unidad de cuidado intensivo son ese 20% que cursan con una enfermedad complicada, podríamos decir. Y de esa enfermedad complicada son aquellos que van a tener la tormenta de citoquinas y van a tener afecciones pulmonares, en donde va a ser evidente un síndrome de estrés respiratorio del adulto, en donde el problema de la insuficiencia respiratoria, en la mayoría de los casos, es la que nos va a producir el compromiso que podría ser mortal con estos pacientes. Además de que por la cantidad de receptores que nosotros tenemos, que es a lo que se une el virus con su proteína S, los receptores de tipo 2, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vemos que cuando eso se produce, vamos a tener que estos pacientes van a producirse manifestaciones cardiovasculares y manifestaciones a nivel de otros sistemas que podrían complicarse. Por eso se ha visto que en algunos casos los pacientes que han tenido una recuperación pulmonar, podríamos decir, muy exitosa, después hacen una muerte súbita porque tienen un componente de base que lo predisponía a que en un momento determinado, por las mismas manifestaciones del coronavirus, en este caso el COVID-19, iba a producirse después el síndrome coronario o la taquiarritmia que lo podría llevar a la muerte. Doctor, en otro tenor, ¿cuáles son los criterios que utiliza un médico intensivista para ingresar en sus unidades en cuanto a un paciente que ya tenga COVID-19 en una sintomatología así grave? ¿Cuáles criterios de ingreso ustedes utilizan para decir, sí, este paciente necesita estar en una unidad de cuidado intensivo? Sí, cuando vemos que el paciente, hay un día clave en la infección de estos pacientes, que es el día séptimo. En el día séptimo, el paciente probablemente le va a sugerir a usted dónde quiere estar o dónde debe estar. Y va a ser ese día en donde el paciente con una insuficiencia respiratoria, en estos casos muy bien evidenciada por los gases arteriales, la clínica del paciente que muestra una taquipnea, una desaturación, o sea, una oxigenación baja, o sea, la saturación de oxígeno que esté ya por debajo de 90, una presión parcial de oxígeno por debajo de 60, o puede tener una hipercapnia, que es un aumento del CO2, o puede tener datos de hipoxemia a nivel del sistema nervioso central, o cualquier otro dato que nosotros entendamos que pueda comprometer la vida de este paciente. Entonces el paciente se debe llevar a una unidad de cuidados intensivos con los criterios
típicos de las unidades de cuidados intensivos para su ingreso. O sea, datos objetivos de insuficiencia respiratoria en este caso y de inestabilidad cardiovascular cuando el paciente así lo presenta. Después de ahí, ya nosotros actuamos con estos pacientes, evidenciamos si el paciente tiene una tormenta de citoquinas, que es cuando nosotros vemos que se están produciendo todas esas manifestaciones, cuando vemos ya que el paciente a nivel de la tomografía cursa y a nivel de la radiografía, con los datos típicos. En la tomografía, por ejemplo, las imágenes de vidrios deslustrados o vidrio esmerilado, que van a hacer que nos sugieran a nosotros una forma objetiva de que el paciente está cursando con un COVID-19. Nosotros tenemos a veces imposibilidad para obtener una prueba de PCR en estos pacientes, pero también a veces la prueba de las inmunoglobulinas, o sea, lo que le decimos una prueba rápida, que es la detección de los anticuerpos, tanto IgG como IgM, quizás no la tenemos a la disposición o todavía no se ha presentado la presencia de los mismos, pero no podemos esperar estos resultados para darle el tratamiento adecuado a estos pacientes, sino que de una forma objetiva nosotros tenemos que tener criterios que ya están muy bien establecidos por lo que es cuidados intensivos para nosotros ingresar a los pacientes y tratarlos. Doctor, usted mencionaba un poco los métodos diagnósticos que escuchamos a diario utilizar para diagnosticar o para saber si un paciente está afectado por el COVID-19. ¿Pudiera indicarnos cuáles son los métodos diagnósticos más recomendables para la detección del SARS-CoV-2? No hay una prueba patognomónica, o sea, no hay nada que nos diga a nosotros, este paciente tiene un COVID-19, a excepción de lo que podría ser una PCR en un paciente asintomático. Pero como no contamos con esa PCR así, de una forma rápida, lo que nosotros tenemos que tener siempre, lo que prevalece es la clínica. Nosotros tenemos que tener un ojo clínico bien certero y tenemos que tener un ojo clínico bien pendiente y sensible a lo que es esto. Inmediatamente el paciente comienza con sintomatología, que no son todos, nos va a decir si tiene fiebre, si tiene anosmia, si tiene hiposmia, si tiene diarrea, pero si tiene síntomas respiratorios, si comienza a tener dificultad, sensación de falta de aire, y nosotros encontramos que el paciente tiene hipoxemia, entonces nosotros le hacemos una radiografía de tórax PA, una radiografía simple de tórax, en donde podemos ver los infiltrados que puede tener el paciente. Con la tomografía evidenciamos las características típicas que son el vidrio deslustrado o vidrio esmerilado en diferentes partes del pulmón, y ahí podemos decir que este paciente tiene un probable COVID-19, lo que nosotros podemos tratar. Entonces vemos las pruebas complementarias como son el hemograma, la relación tanto de neutrófilos linfocitos. Vemos como también el paciente puede tener una visitopenia, tanto una leucopenia como una trombocitopenia, que es disminución de la plaqueta o disminución de los glóbulos blancos. Va a tener un aumento de la ferritina, puede tener un aumento del dímero D. Entonces tenemos que evidenciar si el paciente no tiene alguna infección bacteriana sobreañadida para ver si es candidato a que nosotros podamos darle un medicamento que fuera en contra de lo que es la tormenta de citoquinas, como es el tocilizumab, que está a la disposición del Ministerio de Salud Pública, que lo facilita, y poderle dar entonces los otros medicamentos inmunomoduladores, los antibióticos, etcétera, que nosotros consideremos que son necesarios para que este paciente pueda mantenerse en las mejores condiciones posibles y tratar de evitar al máximo que este paciente llegue a la ventilación mecánica. No es que no llegue, sino tratar de que este paciente mejore sus condiciones para evitar de que llegue, porque hemos visto que cuando el paciente ya llega a la ventilación mecánica, la mortalidad aumenta mucho más. Doctor, en cuanto a los nuevos protocolos que han salido en cuanto a las recomendaciones para tratar este tipo de pacientes, ya que vemos que a diario tenemos tanta información que sale a la luz, ¿pudiera más o menos explicarnos o guiarnos en cómo se tratan estos pacientes, tanto en su forma leve como ya en esa forma en la cual usted tiene más conocimiento cuando entran a una UCI, que sería una forma más grave? Los pacientes en su forma leve, nosotros hemos visto que hay diferentes, o sea, no hay una guía, no hay una evidencia. Hay recomendaciones de expertos en la mayoría de los casos y las evidencias que hay son muy pobres. Entonces, de una forma sintomática estos pacientes se tratan. Algunos han recomendado inclusive tratamientos profilácticos
La mayoría de las guías de todo el mundo no dicen que debe hacerse una profilaxis con estos pacientes, sino que el paciente que ya tiene evidencia de la enfermedad es el que se debe tratar. En una forma leve va a ser sintomático. Vamos a tener, si tiene fiebre, paracetamol. Si queremos evitar, qué sé yo, los componentes trombóticos que estos pacientes puedan tener, tanto los datos de embolismo como tromboembolismo, entonces tratarlo al mismo como se debe tratar de una forma general. Si tenemos que usar la heparina, usar la heparina, tanto de bajo peso molecular como la de alto, así como los anticoagulantes. Si tenemos que usar antiagregantes, usarlo. Pero si el paciente tiene una trombocitopenia, nosotros tenemos que ser cuidadosos. O si tiene un aumento del tiempo parcial de tromboplastina, como en algunos pacientes se vio que tenían, que no se debe usar porque podemos exponer al paciente a hemorragia que no hay necesidad de lo mismo. Pero han propuesto el uso con un poquito más de, podríamos decir, de soporte, así el uso de la acitromicina, de la hidroxicloroquina, del remdesivir, de todos esos medicamentos que nosotros vemos, y a nivel ya más latinoamericano, la ivermectina, vemos la misma colchicina, vemos también que se ha usado la nitazoxanida y muchos medicamentos que no tienen evidencia y mucho menos de profilaxis para el mismo. Muchas personas con mucho background de forma muy particular lo han recomendado, pero las guías y las evidencias que tenemos no son suficientes para decir que hay una profilaxis para el mismo. Ya en el paciente que se ha complicado, que ha demostrado que tiene un curso, un mal pronóstico de esto, porque al día séptimo ya comienza con los datos de las complicaciones más severas, como son la insuficiencia respiratoria, como son los problemas cardiovasculares que vamos a tener, los problemas hematológicos que vamos a ver, como son los cuadros de CID, de embolismo, etc. Ya ese paciente hay que tratarlo de acuerdo a las manifestaciones que tengan, y si presenta una tormenta de citoquinas, que es un aumento de la interleuquina 6 con las manifestaciones que tiene a nivel pulmonar, entonces usar el tocilizumab, y ya tenemos a la disposición aquí ahora mismo el gerente civil que tiene cierta evidencia. Asimismo, el plasma convalescente, que vemos que son plasmas de pacientes que ya han sido con inactividad de la enfermedad, pero con inmunoglobulina, o sea, con anticuerpos, pero que no tiene todavía el plasma convalescente una evidencia tal que pueda ser recomendable. La campaña de supervivencia de la sepsis, que es a nivel mundial, lo que nos trae las pautas en estos casos, y las sociedades tanto de cuidado crítico a nivel mundial y de medicina interna no han dado todavía el permiso, podríamos decir, o la anuencia de que se usen todas estas cosas. A principio vimos que los esteroides eran controversiales, después se vio que se podían usar diferentes esteroides, hasta que nos llegó también lo de la evidencia de la dexametasona. Pero dependiendo de la especialidad que esté tratando el paciente, vemos que prefieren tal o cual esteroide, la hidrocortisona, la metilprednisolona o la dexametasona. Nosotros tenemos que entender que es una enfermedad que es muy reciente y que hay muy poca evidencia y muy poco tiempo para nosotros poder hablar de leyes, hablar de evidencias y hablar de trazados clínicos que puedan ser lo que a nosotros nos digan lo que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes. Doctor, algo importante que sabemos el tormento que muchos de también los familiares, al igual que los pacientes, tienen, un tormento emocional en saber cómo está su familiar, cuando están en esa unidad de cuidado intensivo también, que los familiares y los pacientes no se pueden acercar uno al otro. ¿Cómo usted considera que debe de ser una comunicación eficaz entre esos médicos en esa unidad de cuidado intensivo y esos familiares de esos pacientes ingresados por COVID? Bueno, lo que hemos visto en los sitios donde tienen más recursos es cuando estos pacientes definitivamente pueden tener la facilidad del uso de una tableta, de un celular, y no poner en contacto directo a estos pacientes con sus familiares, sino
que puedan tener una comunicación a través de estas plataformas que hoy tenemos definitivamente que nos sirven mucho como la que estamos usando ahora. Tenemos que evitar al máximo el contacto con estos pacientes y el aislamiento en estos pacientes, el distanciamiento físico, no el distanciamiento social, porque el distanciamiento social sería no ponerle en contacto con ellos, pero el distanciamiento físico es que no tengan contacto para que no haya contagio. Pero ese acercamiento social, ese acercamiento, ese afecto que debe existir entre el familiar y el paciente, sí tenemos que tratar de que eso exista, porque es muy triste cuando un familiar tiene un paciente que no lo puede ver y viceversa, y a veces se desencadena la muerte y vemos nosotros que después son cadáveres ausentes porque ni siquiera pueden verlo porque están dentro de una funda que después dentro de un ataúd y a veces se queda eso en la memoria del familiar y es algo que podríamos decir terrible. Muchísimas gracias, doctor Kenzo Yamamoto, por sus explicaciones. Ahora vamos a proceder a hablar un poco con el señor Julio César Félix. El señor Julio César Félix es un trasplantado renal, el cual fue afectado por el COVID-19. Quisiéramos primeramente hablar con el señor Julio César y si puede, por favor, activar su micrófono para así poder tener una comunicación más efectiva. Y primeramente, preguntándolo, saludándolo y también dándole las gracias por tomar el tiempo para hablar un poco con nosotros sobre su historia y que nos cuente un poquito de cuándo y dónde recibió su órgano trasplantado, en este caso riñón, y quién le regaló la vida nuevamente a usted, quién se lo donó. Primeramente, un hermano me donó el órgano, luego me operaron en Sedimar el señor Alberto Flores, el señor Guillermo Álvarez y el equipo de Sedimar. A pesar de las múltiples operaciones que tengo, alrededor de unas 10, me trasplanté en noviembre del 2018 del trasplante renal. En el 2020 agarro el virus y suerte a Dios, estamos vivos hoy. Pero antes todo, saludos para Carolina, el doctor Sena. Sé que Carolina tiene unas capacidades únicas como las tienen ustedes, porque estuve a punto de tratarme con ellos, pero luego en Sedimar tuve la oportunidad de operarme. Bien, bien, señor Julio César. Julio César, ¿pudiera contar un poquito de su historia? ¿Por qué necesitó el órgano que le trasplantaron? ¿Y cómo ha cambiado su vida ese procedimiento, ese trasplante? Sí, por lo menos yo tenía un familiar, doctor Reinaldo Espinosa, duró unos 30 o 40 años trasplantado. Luego murió a una edad de unos 80 años por una bacteria. Y eso me conllevó a que mi vida puede prolongarse más. Por esa situación, entonces, me voy y me trasplanto después de 2 años de diálisis. Perfecto, perfecto. ¿Y usted estuvo hospitalizado cuando le dio el COVID? ¿Cómo le dio el COVID? ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, ¿qué sintió? Primeramente sentí unos dolores abdominales, problemas de dolor de cabeza, de diarrea, nada, ni fiebre, nunca me dio mientras estuvo interno del coronavirus. Pero no, los síntomas fueron muy leves. Algunos dolorcitos de cabeza que me daban, una tos. Luego del dolor de cabeza, yo visité la unidad de COVID en Sedimar. Ellos procedieron a hacerme los análisis. Primero salí positivo, la segunda vez negativo, la tercera vez negativa. Es decir, 3 veces negativo y 1 vez positivo. En cuanto al neumólogo que me atendió fue el doctor Villegas. Perfecto, doctor. Perfecto, Julio César. También pudiera considerar o hablar un poquito de cuáles fueron esas razones fundamentales por las cuales usted pudo, siendo un paciente trasplantado y escuchando lo que hemos escuchado hoy, de que son pacientes altamente de alto riesgo para el mismo. ¿Qué lo ayudó a usted? ¿Qué le dio la fortaleza para usted poder seguir adelante? Y el apoyo de su familia. Perfecto.
el apoyo de mi familia lo tuve siempre, incluso de la esposa mía, sabiendo yo cuáles son los factores de riesgo que conlleva a un trasplantado. Yo visito a mi médico inmediatamente. Al otro día, yo me sentí los síntomas de la tos, volví entonces a la unidad de emergencia de Sedimar, procedieron a hacerme alguna prueba y me dice que yo tenía sospecha del COVID. Ok, eso fue a los 3 días, me hicieron la segunda prueba, salí negativa, la tercera negativa y la cuarta también negativa. Duré 9 días internos en la unidad de cuidados intensivos en Sedimar. Sí, sabiendo que todos los riesgos que corre un paciente trasplantado, yo visité el centro médico. Sí. Y Julio César, por último, quisiéramos preguntarle qué recomendaciones usted le pudiera dar, usted como paciente trasplantado, a otros pacientes trasplantados que quizás no están escuchando ahora mismo en cuanto a esta situación. Sí. ¿Qué palabras de fortaleza o qué recomendaciones usted le pudiera dar? Bueno, personas que tengan la misma situación que usted. Mantener la fe primero en el Señor, sabiendo que hay riesgo, que hay que corregir y que inmediatamente debe acudir al médico, a su médico y debe ir al centro médico más cercano. No tener depresión. Nunca, estuve a punto de tener una depresión, pero con la ayuda de la esposa mía, los hijos míos, los amigos y los médicos, pude resistir el proceso. Muchísimas gracias, doctor. Queremos ahora cerrar y agradecer a todos los participantes de este foro virtual. Primeramente agradeciendo a la doctora Ana Carolina de la Cruz por sus informaciones en cuanto a los pacientes trasplantados, también al doctor Kenzo Yamamoto por hablar un poquito sobre los nuevos protocolos y recomendaciones, tanto en la población general como en esos pacientes que son más graves y entran en unidades de cuidado intensivo. Y por último, al señor Julio César Félix por darnos su testimonio y cómo pudo sobrellevar este virus. Por último, quisiéramos compartir amablemente y concluir instruyéndole al país y a nuestros pacientes también sobre estas recomendaciones básicas que deben de llevar los pacientes trasplantados ante la pandemia del COVID-19. Primeramente, queremos informar a los pacientes trasplantados que no deben suspender por nada del mundo por su cuenta sus drogas inmunosupresoras, sino más bien llamar a su médico de cabecera, comunicarse con ellos si presenta algún tipo de síntoma. También mantener una higiene correcta mediante el lavado constante de manos o uso de gel antibacterial. Evite también tocarse los ojos, nariz o boca, en general la cara, antes de lavarse las manos. Si sale de su hogar, se recomienda usar mascarillas como medio de prevención primordial, no solamente para los pacientes trasplantados, sino también para la población en general. También evitar las grandes aglomeraciones, al menos de no ser estrictamente necesario, y si lo hace, trate de mantener una distancia de al menos 2 metros entre personas y usar su mascarilla. Evite también compartir comidas, utensilios, ya sea cubierto, vaso, etcétera, u otro objeto que otra persona esté utilizando sin primeramente limpiarlos adecuadamente. También hay que mantener una buena hidratación y alimentación para mantener esa defensa de nuestro organismo en pie. Y por último, en caso de que usted presente síntomas sugestivos del COVID-19 o de encontrarse en un estado deteriorado de salud, se recomienda primero ponerse en contacto con su unidad de trasplante y o médico de cabecera para que le den las instrucciones a seguir. En caso de que usted sea un paciente que esté incluido en una lista de espera de trasplantes y presente síntomas respiratorios y o sugestivos de COVID-19, deben de seguir los protocolos nacionales establecidos en el que se les reitera comunicarse con su médico de cabecera y solo si tiene gravedad clínica evidente, gravedad de síntomas. Y si usted tiene alguna pregunta respecto a este tema, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, vía Facebook, Instagram, Twitter, y con gusto estaremos contestando.